Hoy el rey de los filósofos viene de soldado. You are in the army now. No se preocupen que es de juguete. Pero lo que voy a decir hoy es tan contundente como la dinamita. Y no es un juego. Voy a hacer un comienzo, un repaso histórico de mi carrera de soldado. Yo entré en Infantería Marina en el Cuerpo de Seguridad de un cuartel que estaba en Las Palmas. Entré como soldado de Infantería Marina. Vale. Cuando llegué al cuartel el primer día, me encontré a los soldados en la garita, obviamente, que me tenían que dar paso al cuartel. Y me preguntaron, ¿usted a dónde va? ¿Quién es usted? Yo le digo, a mí me han llamado a filas. Dice, ah, sí, pues es el único. Porque ese año terminaba, el anterior terminó ese año terminaba la mili, y comenzaban los soldados profesionales. Estamos hablando del 2001 más o menos. Más o menos, sí, 2001, sí, por ahí. Cuando entré en el cuartel, el cabo me enseñó los rangos militares y me dio un paseo por todo el cuartel y me presentó a todos los mandos. Lo cual yo creo que fue un acto digno, que no se lo hace a todos los soldados. Era un soldado especial puesto que solamente había uno, bueno, en esa brigada. Me puse enseguida el uniforme. Creo recordar que cuando cogí el uniforme me dieron unos calzoncillos que me quedaban demasiado grandes. Me pusieron el uniforme, la Teresita, así me parece que la llamaban, la gorra de infante de marina. Y me hicieron hacer algunas prácticas de tiro, 2 veces creo recordar. Una vez con los demás soldados y una vez solo. Y como no había brigada, no se podía hacer instrucción militar, obviamente, lo dejaban todo en mi mano. Había allí una pista americana de estas de superhombres, con tirolíneas y todo. Algún vistazo eché por ahí, no me acuerdo si hice alguna actividad en esa pista, porque en aquella época hacían muchísimo deporte. Me dedicaron a entretenerme allí algunos trabajos que considero que no fueron justos, que fueron indignos, como recoger colillas en el cuartel, cuando yo en aquella época no era fumador. Había sido fumador, pero no lo era en ese momento. Y otros trabajos que me agradaron, como encargarme de la limpieza de la piscina, del mantenimiento de la piscina, porque era químico y ellos lo sabían. Dedicarme a la jardinería, conduciendo un dumpe. Y en fin, pasé allí un tiempo. Hice algunas guardias armados con la 9 mm Parabellum, lo cual era ilegal, me enteré después, puesto que si no se ha jurado bandera no se puede hacer guardias armados, ¿vale? Yo creo que recordar que hice unas cuantas guardias armados. Me quejaba el teniente, pero no porque en aquel momento no conocía la ley, pero me quejaba el teniente porque no me gustaba nada hacer guardias por la noche, ¿vale? No por la arma. No me gustaba quedarme en el cuartel de noche y eso. Y además me habían puesto varias guardias seguidas y el teniente simplemente me dijo que le faltaba personal y que tenía que acatar, obedeciendo por tanto dicha orden. Me pusieron con un soldado bastante veterano en el puesto de guardia y hice la guardia, lo cual no suponía nada más que estar allí, ver por la noche un poco la tele, echarte alguna cabezadita y por la mañana identificar a los miembros de los cuerpos de seguridad y del ejército que entraban en el cuartel. O sea, por la mañana se animaba la cosa, levantando la barrera y dejándolos pasar una vez han sido identificados. Como quiera que un solo soldado no pueda hacer la instrucción militar ni jurar bandera, hice un examen que saqué unas notas altísimas de ingreso en una academia militar, ¿vale? Y me dieron la opción
en vez de hacer una mili de 10 meses, de 12 meses, no, de 10 meses, hacer un soldado profesional de 12, ¿vale? Y cobrando el sueldo, por supuesto, a lo cual yo accedí. Una vez superado el examen me dirigí a la Escuela de Transmisiones Electrónicas de la Armada en Vigo, que me ha dado una lástima tremenda que la hayan demolido, ¿vale? Porque eso era un cuartel precioso. Y allí recibí la instrucción militar con el resto de mis compañeros de brigada y la jura de bandera. Después me destinaron en un buque llamado La Descubierta, lo cual para mí es providencial, después de haber descubierto los 3 monos. Un buque que se llamaba La Descubierta, en donde hice algunas misiones secretas y estuve allí pues una temporada larga. Navegando, llegamos casi hasta Brasil en una de las misiones, etc. Volviendo de esa misión me dio un neumotórax, que ya me había dado anteriormente estudiando química en Inglaterra, en Bristol, habiendo sido hospitalizado en ambas ocasiones durante un mes entero. Con lo cual estuve un mes hospitalizado, ¿vale? Cuando me reincorporo al cuerpo me doy cuenta de que me hacen coincidir el periodo vacacional con el periodo de convalescencia, lo cual era otra ilegalidad, ¿vale? Ya van 2 ilegalidades. El periodo de convalescencia de una enfermedad no puede ser periodo vacacional, ¿vale? Las vacaciones son una cosa aparte. Y ellos me hicieron coincidir un periodo con otro. Hasta el propio cabo que habló conmigo me dijo, mira, esto es ilegal. No obstante, acaté. Tuve que coger una baja psicológica posteriormente, puesto que no estaba recuperado todavía el neumotórax, y me convalidó el mes de vacaciones, como quien dice. Con lo cual, esa pasó compensada, por compensada. Después de eso, estuve una temporada más en la base, principalmente, haciendo de mensajero, puesto que estaba en el puesto de comunicaciones, operador radio. Y no sé, no me acuerdo exactamente cómo fueron los trámites, pero al final el neumotórax era causa de baja en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ejército, con lo cual, vino el gato, con lo cual terminé antes de tiempo, como quien dice, no mucho, pero antes de tiempo terminé, no sé si 10 meses, etcétera, o 11 meses estuve por ahí y al final me marché. Dejándome como recuerdo esta fotografía del buque donde serví, en donde dice que nos desea lo mejor en la vida de civil. Bueno, firmado por el comandante del buque. Ok, se ve bien, ¿no? Que no hay mucha luz aquí. Bueno, no sé si se ve bien. Ahí está. Ok, bueno, pues esa fue un poco mi historia como soldado, ¿vale? Como guerrero toda la vida, porque una cosa es ser soldado y otra cosa es ser guerrero. Como guerrero he sido majestuosamente bueno. Como soldado fue mediocre la situación. Pero no fue mediocre porque yo personalmente no valiese como soldado, porque yo siempre he sido un Green Beret, ¿vale? Un boina verde. Y cuando soy infante de marina para siempre. El problema es que la posición en la que ellos me colocaron dentro del ejército, habiendo terminado una licenciatura, no fue la de alférez, como habían hecho con tantos miles, lo cual fue una discriminación. Y la tercera, vamos a contar, de las irregularidades e ilegalidades que hizo la institución militar hacia mi persona. Obviamente me metieron de soldado raso, ¿vale? Lo cual no es el puesto que yo tenía que haber ocupado dentro de la institución militar. Cuando yo entraba en las clases de los cabos, ¿vale? Y veía que estaban estudiando el tiro parabólico, eso lo había estudiado yo en segundo de U, y tenía 5 años de carrera de química y con física y todo. Es decir, ver que estaban estudiando el tiro parabólico aquellos pobres cabos y yo con una formación superior,
la verdad, y que tuviesen mando sobre mí, la verdad es que eso fue la siguiente de las irregularidades e ilegalidades que hizo la institución militar conmigo. De cualquier manera no guardo más que un buen recuerdo, eso seguro, un buen recuerdo de mi paso por el ejército, porque siempre de niño tuve interés por el oficio de soldado. Y en ese sentido siempre me gustó las cosas de los soldados, colecciono cosas de los soldados, este casco alemán de la Segunda Guerra Mundial, facsímil, fabricado en Inglaterra. Y por supuesto esta gorra auténtica de soldado ruso, ¿vale? De la Unión Soviética, con la hoz y el martillo ahí, ¿vale? Sí, el recuerdo es bueno porque yo siempre quise conocer el oficio de soldado y por tanto lo conocí, ¿vale? Lo que pasa es que considero que, aparte de las clases de química del fuego que me dio el sargento, que además el sargento era el que más me respetaba allí porque sabía que yo, como químico, era muy superior a todo lo que él podía enseñarnos, pero sin embargo sus clases de química del fuego, que yo no las había estudiado en la universidad, me vinieron fantásticos, ¿vale? Para mí eso fue providencial. Y las prácticas y todo. Era uno de los pocos amigos, el sargento que tenía bueno, de los pocos, sí, que tenía en el cuartel. Ahora terminamos de hablar de como soldado, empezamos nuestra carrera civil en donde nos hemos convertido en rey de los filósofos. Vale. Como rey de los filósofos no es mi autoridad mandar sobre los soldados, ¿vale? Por tanto, lo que voy a decir, lo voy a decir con todo el respeto del mundo hacia la institución militar y hacia su máximo jefe, que es su majestad el rey Felipe VI. Los soldados españoles y europeos no quieren una guerra en Rusia, ¿vale? No quieren una guerra en Rusia porque no quieren luchar y morir por la élite actual y por esa élite incompetente que hay instaurada en los gobiernos de Europa, ¿vale? Los soldados no quieren, ¿vale? Obedecer a locos, como en este caso son las élites actuales. Unas élites que no comprenden que la guerra de Rusia está perdida, ¿vale? Porque Ucrania es Rusia, está llena de rusos, hablan ruso, creen como los rusos, tienen la misma cultura que los rusos, la misma religión, y seguirán siendo rusos después de la guerra, ¿está? Obviamente la guerra, luchan rusos contra rusos, casi es como una guerra civil, y lo cierto es que rusos contra rusos van a ganar los rusos, independientemente de cualquier otra situación. Por tanto, esos mensajes que se están dando a través de las redes sociales y de la televisión, en donde sale el presidente, que no ha hecho ni el servicio militar, ni igual que la mayoría de ellos. Un presidente que, por cierto, si tiene hijos, los va a tener en las universidades más caras, mandando a los hijos del pueblo a luchar una guerra, y ellos manteniendo a sus hijos en la situación privilegiada, ¿vale? Sin riesgo, aunque ya sabemos que hoy en día el riesgo en una guerra a gran escala también puede caer sobre las ciudades y a veces con más probabilidad, o sea que les pueden caer bombas en cualquier sitio. A sus hijos también en las universidades mientras estudian matemáticas, conmigo precisamente. Entonces, esa situación los soldados no la quieren, ¿vale? Los soldados quieren que se llegue a una paz, a un entendimiento y que no se les lance de nuevo a una guerra en territorio ruso, donde obviamente iban a perecer la mayoría de ellos. Y iban a perecer por falta de preparación, porque yo conozco la soldadesca española y los soldados españoles no están preparados para un conflicto de esa magnitud, ¿vale? Ninguno de ellos. Y los mandos tampoco, ¿eh? Los mandos tampoco, porque aquí en este país somos todos hijos de la paz, ¿vale? Y los hijos de la paz lo que tienen que hacer es respetar a su madre, que es la diosa de la paz. Y la diosa de la paz no puede ser sustituida por la diosa de la guerra, porque entonces se convierten los hijos de la paz en hijos bastardos, ¿vale? De la otra diosa. Y los hijos bastardos están aniquilados en el campo de batalla. Por tanto, la recomendación a las élites es que se dejen de juegos
No sé si se quedaron frustrados de niños de no jugar a los CLI, a los soldaditos y cosas así, o a guerras de trincheras en el barranco construyendo casetas, o la guerra del Vietnam ahí entre las palmeras. No sé si es que se quedaron frustrados de no vivir esa etapa. Yo la viví plenamente y les puedo asegurar que no estamos dispuestos a obedecerles. De hecho, hacemos un juramento interno de que no obedeceremos a esas élites en el caso de que quieran emprender una campaña suicida, por cierto, en territorio ruso. Una vez hecho ese juramento, la realidad es que, además, la cosa no está tan sencilla. Imaginemos por un momento que los soldados españoles salen a luchar en Rusia. ¿Quién nos protege de los marroquíes que están armados hasta los dientes? ¿Vale? Cuando esos soldados llegasen de nuevo a España, si es que llega alguno, se encontrarían que en España solamente hay moros y negros, hablando sencillamente, y que sus mujeres han dado una raza mestiza, porque es que no tendríamos soldados, despoblaríamos España de soldados en edad fértil, para que pueden tener posibilidad de crear una familia, en un país además que tiene la tasa de natalidad una de las más bajas del mundo, ¿vale? Y en una tasa de natalidad tan baja, retirar a los mejores, porque los soldados siempre son los mejores, pues sería, obviamente, un disparate de la cabeza a los pies. Vale, empezando por el rey y siguiendo por todos los demás. Por tanto, no queremos, porque vemos una amenaza en Marruecos, una amenaza hacia Canarias, hacia España, una amenaza en un país que está armado hasta los dientes, y si nosotros nos debilitamos en una guerra inútil, perdida de antemano en territorio ruso, la realidad es que no vamos a tener ninguna posibilidad en que haya una segunda Granada y Salamanca también, y Gijón, en este caso por primera vez, musulmana. Vale. Son datos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y que seguro que cualquier general, incluso mariscal me atrevería a decir, sabe comprender perfectamente. ¿Okay? Además se añade el inconveniente de que todas esas personas que han entrado en el país no van a mover un dedo para defenderlo, ¿vale? Porque han venido a cogerlo todo, ¿vale? Y a aprovecharse de todo lo que han creado nuestros antepasados y nuestros abuelos en este país, y nosotros. Y no a dar, por supuesto, su vida por la patria, porque para ellos esto no es una patria, ¿vale? Para ellos España no es una patria, España es como lo que algún bichillo que se pone encima del perro es para el perro, es decir, una oportunidad de comer, ¿vale? Y de vivir, sí. Pero no van a ser ellos los que se lancen a conquistar Rusia, ¿vale? En lo que deberían de hacer, si fuesen gente sensata, es precisamente mandarlos a ellos. Primero, ya que quieres vivir en España, ya que tú quieres vivir en España y aprovecharte de los logros de los españoles, pues sal a defenderla. Si la defiendes y vuelves, pues ya podemos considerarte como un campeón, como un ciudadano más, como uno digno, ¿vale? Pero es que esa gente no la moviliza ni Dios, vamos a hablar claro. Ni Dios moviliza a esa gente en un campo de batalla, ¿vale? Con lo cual, no hay más que una razón, y la razón la acabo de decir, ¿ok? No a la guerra de Rusia, porque la guerra de Rusia se puede convertir en el fin de España. Juré bandera en su día, juré la bandera y yo mis juramentos siempre los cumplo. Juré bandera y juré proteger a España. Si la tengo que proteger de los mezquinos, de los ignorantes, de los necios, de la clase mediática, de la clase política, lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hacer con toda la ley en mis manos. Porque proteger el país es protegerla de las malas decisiones que se están tomando en esas esferas mediáticas
respecto al propio país, ¿vale? Y en eso no soy soldado, en eso soy guerrero. Por supuesto, recomiendo el uso de la no violencia, el uso de la verdad como instrumento y el uso de la fuerza espiritual principalmente, ¿vale? La fuerza espiritual, no la fuerza bruta, sino la fuerza espiritual. Y con esas herramientas espero ganar esta guerra, ganar esta batalla y ganar la historia, como quien dice, ¿vale? Para mí ha sido un placer y un honor, muchas gracias y buenos días.